mejora su proceso de toma de decisiones. Y ese proceso, la idea de que están optimizando es que estamos pensando que las personas tratan de hacer lo mejor posible con lo que pueden hacer. Esa es la idea de la optimización. Entonces, de ahí los tratamos de hacer interactuar a estos dos agentes y comprendimos que interactuaban a través de los precios de mercados, que era la única forma en que yo podía ponerlos a interactuar. Y ahí tuvimos que hacer el famoso truco de agregar a todos los agentes. Entonces, una vez que agregamos e hicimos que pasaran por el mercado, pudimos conectar las ecuaciones, pero nos dimos cuenta de que no teníamos ecuaciones suficientes para resolver salarios y precios por separado. Entonces, no teníamos suficientes ecuaciones porque por la ley de Walras, los dos mercados que salían de esta interacción, que era el mercado de factores o el mercado laboral y por el otro lado el mercado de bienes y servicios, eran una misma cosa, una cara, o sea, dos caras de una misma moneda, por así decirlo. Entonces, la clase pasada profundizamos más en este problema y lo que traté de transmitirles era que determinar los precios en un modelo de equilibrio general no era en realidad un tema trivial. Entonces, si tenía uno poco cuidado y añadías más ecuaciones para tratar de determinar el sistema y añadías, por ejemplo, la teoría cuantitativa del dinero, podías caer en una contradicción, en una inconsistencia que viene de que en el equilibrio general las ecuaciones de demanda son homogéneas de grado cero, pero la teoría cuantitativa del dinero no es una función homogénea de grado cero en precios. Por lo tanto, se generaba una inconsistencia y eso lo descubrió Patin. Entonces, bueno, el tema fundamental es que para quitar esa inconsistencia o quitas el postulado de homogeneidad o estableces otro tipo de teoría de dinero que te permite determinar los precios. Pero como en nuestro modelo solo tenemos consumidores y empresas, no podemos darnos ese lujo. Y por lo tanto, tenemos que abandonar el hecho de tener precios en nuestra economía de momento. Ahora, déjenme, antes de terminar el modelo que hemos construido, profundizar un poquito más en esta idea de Walras, Patinkin y el concepto de equilibrio general. Entonces traigo esta presentación para que podamos platicar brevemente del tema y luego pasamos a terminar nuestro problema. Se puede ver que aquí hay una presentación que dice la ley de Walras, Patinkin y el efecto Pigou. No, todavía no. Sí, profe. Sí, profe. Ah, perdón, ya. Sí. ¿Ya? Ok. Venga, a ver. Entonces, miren. Él es Walras, ¿no? Es el papá que hace la parte de equilibrio general. Es un economista francés conocido por ser como el padre de la economía matemática porque justo estaba pretendiendo formalizar todos los mercados dentro de un mismo modelo, lo cual no se había hecho hasta que él intentó hacer. Uno podría decir que el propósito general de la obra de Walras tenía dos patas. Uno, determinar las condiciones por las cuales podía demostrarse que existía un equilibrio en los mercados, es decir, claramente los precios se determinan, o sea, hay un precio cuando tú vas a comprar cosas, hay un salario, hay una transacción, es decir, demostrar las condiciones lógicas que permiten esa existencia y estudiar cómo a través de la interacción de los distintos agentes podía llegarse a ese equilibrio. Entonces, el primer punto, aunque fue muy bueno el trabajo de Walras, termina de demostrarse en el modelo de equilibrio general de Arrow-Debreu, que es muy famoso. El segundo tiene que ver con la estabilidad del equilibrio, de cómo si arrancas desde cualquier parte del sistema, desde una posición de desequilibrio, hay fuerzas que te pueden empujar hacia una posición de reposo nuevamente. Entonces, en la obra de Walras, este segundo punto era muy complicado. Él trató de referirse a esto con la palabra en francés que es tâtonnement, que significa como es por prueba y error, ¿no? O sea, la traducción exacta no existe, pero es como prueba y error. Y significa que los agentes llegarían al equilibrio pues justo haciendo pruebas, errando y volviendo a probar, y así sucesivamente. Entonces, como una cosa de aproximaciones sucesivas. Ahora, cuando uno se pregunta quién era quien tendría que estar probando y errando, qué tipo de agente tendría que estar haciendo ese tâtonnement, Walras usó la palabra francesa que
en inglés literalmente se traduce como someone, y que a la postre derivó por algunos ejemplos que utilizó en su obra, como esta idea de que tendría que ser pruebas y errores al estilo de una subasta. Y de ahí nació el famoso subastador balrasiano. Entonces el subastador balrasiano iría probando distintos precios hasta que se vaciaran cada uno de los mercados. Recuerda que la ley de Balrás opera en todos los mercados, ¿no? Es decir, la demanda excedente de la suma de todos los mercados es la que tiene que ser igual a cero, pero no te dice nada respecto a que cada uno de los mercados tenga que estar en equilibrio. Entonces, por ejemplo, recordarás en el ejemplo que puse de peras y manzanas que la ley de Balrás se cumplía, hubiera precios de equilibrio o no. Eso quiere decir que el equilibrio de un mercado tendría que ser justamente el equilibrio de otro, y el desequilibrio de un mercado tendría que compensarse con el desequilibrio de otro mercado. Pero no significa que todo tuviese que estar en equilibrio. Acá la idea es que habría un agente económico que estaría probando precios entre peras y manzanas una y otra vez hasta que se dé cuenta que hay un vector de precios que puede dar equilibrio en todos los mercados, es decir, que habría equilibrio general, pero además completo. Esta idea del subastador, pues hoy en día estaría fijada a través de quién fija un vector de precios que puede equilibrar todos los mercados. Y como te acordarás, el punto central del equilibrio general neoclásico, por así decirlo, era que la demanda excedente de dinero tenía que igualarse con la demanda excedente desde 1 hasta n de todos los demás mercados. Entonces, el punto central es que el subastador balrasiano lograría que todos estos mercados estuviesen en equilibrio si logra que este mercado de acá esté en equilibrio. Por lo tanto, el subastador balrasiano es el Banco Central, ¿no? Es quien está tratando de probar distintos vectores de precios en la economía y equilibrar todo. Entonces, bueno, él es el que prueba y falla y vuelve a probar y vuelve a fallar. Y es un poco en la misma lógica que tenía Wicksell de que el Banco Central estaría buscando una tasa de interés natural que equilibrase el ahorro y la inversión de la economía, ¿no? Ahora, esta idea de la prueba y el error, el Taxonomy, no es propio de Balrás, ya estaba en Adam Smith y en Ricardo y en Marx, porque justamente los precios empiezan a gravitar respecto al valor, y la idea fundamental ahí es que tienen que llegar al valor natural de las cosas en Smith o al valor objetivo de trabajo en Marx. Pero cuando lo formalizó Marx, recibió una crítica muy dura de parte de Bertrand, el de los oligopolios, y Edgeworth, que justo dijeron que el equilibrio al que se podía alcanzar era path dependent. Esto significa que, por ejemplo, si yo llegaba a partía de una situación de desequilibrio, por ejemplo, imagínense, ¿se acuerdan que cuando estaba el mercado de peras y manzanas, teníamos una situación donde, por ejemplo, había 10 peras excedentes y menos 5 manzanas hacían falta, ¿no? Entonces, la lógica de Balrás es que sin importar esa situación, el subastador empezaría a operar y llegaría a un vector de precios que equilibrase todo. Pero la crítica de Bertrand y Edgeworth es que esos excedentes, ese desequilibrio momentáneo que hay en los mercados, modifica la dotación de recursos de los agentes. Es decir, te acordarás que la clase pasada, pues imagínate que los mercados están en desequilibrio y justamente está emanando algo de aquí, algo como de lo de menos 5 manzanas, y al mismo tiempo hay otro mercado que tiene 10 peras, ¿no? Entonces, claramente se cumple la ley de Balrás porque estos dos, como demostramos, se equilibrarían. Pero lo que Bertrand y Edgeworth decían es que esto cambiaría las dotaciones que tienen los agentes, es decir, las XS. Y recuerda que dentro de las funciones de demanda que establece Balrás están sí todos los precios relativos, que son N precios, pero también están las dotaciones de recursos, que era esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, si yo cambio la dotación de recursos porque hubo un desequilibrio en la economía, voy a terminar cambiando la demanda de los mercados de bienes y servicios. Y por lo tanto, aunque se genere un equilibrio, aunque el subastador logre que se vacíen los mercados, el equilibrio al que se va a llegar es diferente
al que se hubiera llegado si nunca hubiera habido precios falsos en la economía. Esto es una crítica demoledora y justamente está muy de la mano de la idea de Keynes en la teoría general. Si los agentes parten de precios falsos, no tienen cómo regresar a los precios que eran verdaderos, ¿no? El punto central es que, por el cual se dice que fracasa Keynes, es porque él quería criticar un mundo donde había precios verdaderos, ¿no? O sea, de la citadela. Pero como no lo logra, ahí está su fracaso. Pero no quiere decir que justamente algunos economistas compartieran la misma perspectiva de Keynes en ese punto, que si la economía estaba forzada a partir de precios equivocados, fuera muy difícil regresar al equilibrio original. Entonces, Walras le tomó, digamos, alrededor de 2 décadas pensar en estas críticas. Y a lo que llegó es que no se podía resolver, ¿no? En la cuarta versión de su libro de Elementos de Economía Política, Walras dijo que el Tatonement tenía que ser un proceso que ocurría, digamos, en tiempo lógico. Quiere decir que si algunos mercados estaban en desequilibrio, pues bueno, entonces tendría que seguirse haciendo transacciones, el día no acabaría y seguirían haciéndose transacciones hasta que los mercados estuvieran en equilibrio. Entonces, una forma de plantear eso en lenguaje coloquial, digamos, sería como lo hizo Edgeworth, suponiendo que lo que tendría que ocurrir es que si hay precios equivocados en la economía, entonces los agentes podrían seguir modificando los contratos que tienen. Eso quiere decir que los contratos, o sea, serían perfectos. Si yo tengo un precio que es equivocado, puedo renegociar en el momento en el que me doy cuenta que el precio era equivocado. Y ya. Y eso significaría, eso permitiría que siempre pudieras llegar al equilibrio de los precios, digamos, verdaderos, que el subastador pudiera llegar al equilibrio óptimo y eficiente. El punto, como ven, es que el ajuste de mercado, que es el postulado 2 que quería demostrar Walras, es una hipótesis que queda dada de manera, como dicen, deus ex machina. ¿Han escuchado esta frase con anterioridad? Está aquí. ¿Saben lo que significa? No, profe. Bueno, normalmente cuando, pues es un recurso muy usado en la literatura y en la filosofía, ¿no? Literalmente significa Dios baja en una máquina y significa que Dios tiene una máquina que resuelve las cosas. Entonces, normalmente, por ejemplo, en las tragedias griegas, en las de Eurípides, por ejemplo, siempre está el ser humano como enfrentándose contra todo el mundo, contra todos sus adversarios y contra todo el destino, ¿no? Y la manera en que se resuelven esas tragedias siempre es por algún elemento divino, ¿no? Y no solamente está en Eurípides, está en Homero en la Ilíada, ¿no? Cuando Paris le pega al talón de Aquiles, no es Orlando Bloom practicando en el arco y que por eso es muy bueno. No, es Apolo, se acordarán, ¿no? Es Apolo quien dirige la flecha para que le dé justamente en el talón de Aquiles. Entonces son y si no han visto eso, bueno, también está en Harry Potter, ¿no? O sea, la varita de Sauco no aparece en toda la saga hasta que al final, uy, imagínense, ¿no? Resulta que había una varita que te hacía el mago más poderoso del mundo. Entonces, ese tipo de soluciones, aunque parecen ilógicas, absurdas hasta cierto punto, las consumimos mucho como seres humanos, ¿no? Entonces, el sistema walrasiano, el subastador, que es el que elige precios, puede equivocarse, pero tenemos un supuesto de deus ex machina, que quiere decir que lo va a lograr, ¿no? No quiere decir que esté demostrado, quiere decir que es una suerte más como de fe, ¿no? Bueno, entonces ese es uno de los grandes temas cuando tienes el sistema walrasiano, que o partes de precios verdaderos, o sea, de equilibrios, o no puedes partir de ningún lado. Pero bueno, el punto central, esto último, no, a mí no se me hace tan grave, es algo con lo que hay que vivir. O sea, tienes que pensar en ciertas situaciones hipotéticas, imaginarias, donde esto es válido. Lo mismo que en Harry Potter, ¿no? Y no hay nadie con seriedad suficiente que crea que Harry Potter existe. Entonces tampoco es algo que nosotros como economistas tengamos que cortarnos la vena y pensar que esto tiene que ser así en la vida real, ¿no? O sea, como te digo, son elementos para fabricar mundos imaginarios. Entonces, lo que sí es un problema es la crítica que te conté la vez pasada que realizó Patinkin.
porque eso sí genera una inconsistencia dentro del mundo ficticio, ¿no? Entonces, Patinkin es un economista como pocos, estudiante en la Universidad de Chicago, pero se terminó yendo a la Universidad de Jerusalén, allá fundó el Departamento de Economía y se quedó ahí hasta su muerte, pero generó varias, digamos, un libro en especial que fue muy revolucionario en teoría monetaria. Y su intención de toda la vida de Patinkin era integrar la teoría keynesiana, la teoría monetaria de Keynes y de la demanda efectiva, con la teoría del equilibrio general de Barras. Entonces, en su tesis incluso de doctorado, trató de mostrar que podía haber un desempleo involuntario dentro de un sistema de equilibrio general. Para ello, como les conté la vez pasada, tienes que rechazar los postulados de homogeneidad, porque si no, no tienes una teoría que sea consistente. Entonces, cuando rechazas el postulado de homogeneidad, es como si superases o rechazases la dicotomía clásica. Ahora, Patinkin justo es de estos economistas que creen que puedes conciliar a Keynes con Walras y que no hay necesidad de escoger entre ambos mundos. Esto lo separa claramente del resto de sus colegas de Chicago, Chicago antes de ser el Chicago de Friedman, claro, ¿no? Donde estaba Oscar Lange, por ejemplo, pero también lo separa mucho de la lectura que tiene Modigliani de la teoría general. Como saben, y como lo hemos platicado, Modigliani lo que cree que hay en la teoría general es que siempre hay precios falsos, es decir, siempre hay rigideces. Patinkin está totalmente en contra de esta lectura, y él dice, si todo el propósito de Keynes era decir que había rigideces salariales para alcanzar un equilibrio en el empleo, entonces, francamente, no veo cuál sea su contribución. Entonces, en cambio, en contraposición a la lectura tradicional de Hicks, Modigliani, Harrod, de que Keynes tiene un problema de rigideces, Patinkin está tratando de reflexionar en un agente que esté detrás de la teoría general de Keynes. Entonces, el problema de fondo es el siguiente. El concepto de desempleo involuntario, involuntario significa que no lo eliges, ¿están de acuerdo? Pero la teoría microeconómica y toda la teoría económica en general está basada en la teoría de la elección, de lo que sí eliges. Por lo tanto, ¿cómo puedes conciliar la teoría de la elección con un concepto que no eliges, como es estar desempleado? Entonces, esto significaría, por ejemplo, se acordarán que la curva de oferta del trabajo, toda la curva de oferta que ya vimos en el microfundamento, son puntos donde la relación marginal de sustitución está igualándose con el salario real. Es decir, son puntos óptimos para las familias. Son puntos que ellos maximizan en su utilidad. Por lo tanto, son puntos que ellos eligen. No elegir la curva de oferta, es decir, mantener un desempleo involuntario, significa estar por fuera de esa curva, porque eso sería no elegir. Pero eso sería algo difícil de poder concebir dentro del esquema que estamos planteando. Entonces, él se le ocurrió que la idea de involuntario no fuera estar fuera de la curva, o sea, que no lo eligieras directamente, sino que tenía que haber una restricción adicional en los consumidores, en las familias, que les impidiera alcanzar la curva que habría en un sistema walrasiano competitivo. Entonces, sería como si ellos involuntariamente no pudieran adquirir, estar en esa curva, pero eligen, dada la restricción que tienen adicional, estar en otra posición. ¿Sí me explico? Es como si es un comportamiento involuntario desde esta perspectiva, pero obligado por las restricciones que tienen las familias. No es un problema de que ellos no elijan estar ahí. Entonces, claro, esto tiene que ver con lo que les platiqué al final, que tienes que incorporar los saldos monetarios en la función de utilidad o en las restricciones presupuestarias que te dan los modelos de cash in advance que son tan famosos hoy en día. Entonces, el punto central es que tendrías que tener un modelo con más restricciones. Pero como ven, si se logra eso, como dice Patinkin, y como ahora sabemos que es posible, podrías conciliar entonces la teoría general con la teoría walrasiana. Entonces, este Patinkin justo escribió en su libro de teoría monetaria que
una contribución básica de la teoría general es que en efecto es la primera aplicación práctica de la teoría de equilibrio general de Van Ras. Práctica no en el sentido empírico, sino en el sentido de reducir el sistema de Van Ras de n ecuaciones simultáneas, como las que vimos la clase pasada, y n incógnitas a un modelo manejable cuyas implicaciones fueran usadas para el mundo real. El análisis de este libro, es decir, de la teoría general, es esencialmente de equilibrio general. La voz es la de Marshall, pero las manos son las de Van Ras. Y en su interpretación del ISLM, Higgs capturó adecuadamente esas manos. Entonces, claro, esto lo dice porque todos los que han leído la teoría general saben que en Keynes hay una concepción marshalliana de la economía. Y en Marshall hay equilibrio parcial, no equilibrio general. Entonces es muy difícil aventarse a decir que pues, Keynes es valrasiano. Pero el punto en Patinkin es que Keynes sí está tratando de generalizar la teoría de Marshall. Ahora, si eso lo iba a llevar al sistema de Van Ras, bueno, Schumpeter diría que sí, y que por lo tanto solo estaba repitiendo el esfuerzo de Van Ras. Y Patinkin, yo creo que su lectura es exactamente idéntica, ¿no? Keynes está buscando a Van Ras, aunque no se lo esté proponiendo de esa forma. Ahora, el tema es que cuando Patinkin logra conciliar a Van Ras y a Keynes, tuvo que hacer algunos sacrificios. Entonces, por inicio, cuando metes los saldos reales, como les platiqué, pues te comes o incorporas en el modelo el efecto Pigou. Ahora, si metes tú el efecto Pigou en la función de utilidad y creas el efecto de saldos reales, entonces el desempleo involuntario visto como un desempleo que es estructural, que no vas a poder quitar de la economía, ya no existe, ¿cierto? Porque una vez que metes el efecto Pigou, si los precios caen y se ajustan porque un choque de demanda tiraría los precios y eso haría que los saldos reales creciesen, se generarían efectos riqueza que empujarían la IS hacia adelante y la economía se volvería a recuperar. Entonces, Patinkin reconoce que no existe una teoría donde las fuerzas autónomas no restauren el pleno empleo, ¿no? O sea, justo la idea de que no habría una forma de recuperar el equilibrio, que era el propósito de la teoría general, pues considera que esa idea es totalmente falsa, porque una vez que incorporas el efecto Pigou, puedes recuperar el equilibrio general, el equilibrio de pleno empleo. El punto que sí observó Patinkin y que ya les había platicado es que el efecto Pigou en la vida real, que es a través de efectos riqueza, opera de manera muy lenta, muy tardada. Entonces, eso significa que el desempleo involuntario ya no es un estado de reposo de la economía, sino que es un estado transitorio en lo que operan los efectos de saldos reales. Confinar el desempleo involuntario a un desequilibrio temporal es el precio que hay que pagar para que el desempleo involuntario sea teóricamente aceptable. Y así es como hay otra teoría donde puedes mantener el desempleo involuntario sin rigideces, pero solo de manera transitoria. Entonces, la pregunta de fondo de todo esto del equilibrio general y el equilibrio parcial es que, como les he dicho, un equilibrio parcial, más que ver solamente unos cuantos mercados, tiene que ver con si los mercados están conectados entre sí. Si asumes que están conectados, entonces estás ya hablando de un equilibrio general. Ahora, que estén conectados implica que hay cierta interdependencia. Y detrás de la concepción abstracta de mercado significa que hay cierta relación de interdependencia entre las personas, entre nosotros mismos, entre los agentes que mueven las cosas, ¿no? Quiere decir que cuando tomo decisiones de consumo, en efecto, estoy tomando decisiones relacionadas a mi trabajo y por lo tanto a mi ocio. Y por lo tanto, a través de eso estoy afectando las decisiones de otros agentes de mi familia y de mi familia hacia el resto de la sociedad. Esa es la concepción, digamos, del equilibrio general. Si tú traes una concepción de equilibrio parcial, no quiere decir que no puedas ver toda la economía, quiere decir que no estás aceptando ese nivel de interdependencia. Entonces, a ver, dada que esa es la cuestión, ¿ustedes qué opinan? ¿Hay o no hay equilibrio general en la vida?
¿Ustedes qué creerían? ¿Nadie? ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, profe. Sí. Profesor. ¿Y qué opinan? ¿Son interdependientes ustedes de las demás personas o Yo no? creo, profesor, bueno, ahora que lo menciona, pues me recuerda la idea de Simploqué, de Platón, de que Ajá. no todo, no todo está relacionado con todo. O A igual ver, lo estoy mezclando, pero es más bien lo tomo de Gustavo Bueno. No todo está relacionado con todo. ajá. ¿Cómo no? Pues sí, no todo está relacionado con todo. A ver, desarrolla eso. ¿Por qué no todo está? O sea, el punto central, a ver, cuando tú tomas una decisión sobre tu vida, no depende de las decisiones que han tomado las demás personas. No de todas. O sea, yo creo que la manera más fácil de ver esto de que no está relacionado todo con todo, primero Ujú. voy a ir a algo pues externo a la economía, que es, por ejemplo, la idea de la astrología. Yo creo que no me importa la posición de Marte para el cómo me sienta hoy o qué haga el día de hoy. Mm. Eh, en economía, pues no importa si hoy fui al Walmart a comprar manzanas, no importa para la decisión que va a tomar, eh, digamos, un empresario en Estados Unidos para producir acero. Mm. Ya, muy bien. Andrea, No sé, profesor, es que, bueno, en mi opinión, siento que, yo sí soy partícipe de, bueno, de lo estipulado de economía conductual, en donde prácticamente, pues, sí, ven este tipo de relación entre, pues, el consumo o, bueno, este tipo de interdependencia, y yo siento que está muy relacionado a, pues, obviamente, nuestra, digamos, convivencia en la sociedad, y yo siento que se puede ver más a través de, digamos, estos efectos que bueno, estipulan, por ejemplo, este tipo en este caso sería el efecto Snow, en donde es como, digamos, seguidores, sí, y no, más bien, justamente, es que hay cierto tipo de, ay, si me sigo escuchando, es que siento que se cerró, no, ya, perdón, o sea, hay casos en los que justamente uno va a seguir el comportamiento de las demás personas o simplemente se sigue más bien lo completamente opuesto, justamente por el hecho de que demás personas están basando su comportamiento de cierta manera y dicen como de no, yo voy a hacer lo contrario. Y al final de cuentas siento que no solamente también se centra en eso, sino también en la parte, digamos, familiar, hay cierta, ay, se me olvidó cómo, se supone que hay, pues, una palabra específica para ello, en donde justamente, el consumo también, va determinado entre las costumbres familiares, porque, pues, no va a ser exactamente la misma, pues unas familias con la otra. Y bueno, no sé, solamente entonces es mi opinión. entendería que tu posición, digamos, es distinta a la del líder, ¿no? Creerías que sí hay, o sea, que sí afecta, digamos, el resto de la sociedad a las personas. Exacto. Perfecto. A ver, Brian, ¿tú qué opinas? Bueno, tal vez vaya a ser un poco como fuera de contexto, porque realmente no siento que tenga mucho que ver, pero es de, no sé si han leído como marxistas ecologistas, la idea de un ecosistema, creo que ejemplificaría mucho esto, o sea, es un todo, es un totalizador, Uh-huh. y lo que hagas en una parte sí va a afectar de una u otra forma a otra parte, mientras esté dentro del mismo ecosistema, ¿no? E inclusive entre ecosistemas se van a estar afectando.
Pues yo sí iría de acuerdo a la idea de que uno afecta al otro, pero bajo ciertas limitantes, y estas limitantes creo que son las que se estarían buscando, ¿no? O sea, encontrar qué es lo que afecta uno a otro. Claro. Ok. A ver, Rafael. Igual siguiendo como que un poco la línea de estas últimas dos participaciones, yo diría que igual, y no es como que las decisiones ajenas a ti o de otras personas te vayan a determinar el rumbo de tu vida, pero pues sí tiene una incidencia, aunque sea en alguna parte, ¿no? O sea, no, nadie es ajeno totalmente a la sociedad en la que vive, siento. Y justo como lo mencionaste, ¿no? El conjunto de las decisiones que tomamos, pues no se explica sin las otras decisiones que han tomado otros agentes. Esto hablarlo en términos de persona, pero también podemos hablarlo con términos de mercados o económicos. Mi mamá tiene una tienda de abarrotes y evidentemente ella no es como que no tome en cuenta lo que hacen las demás personas, los proveedores, los demás agentes, sus competidores también, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo sí soy más de la idea de que sí existe un equilibrio general, tal vez no tan drástico como creo que a lo mejor lo está pensando el libro, de decir que te va a afectar directamente, o al menos así lo llegué a entender, pero sí tiene que haber una incidencia, porque incluso si vivieras ajeno, si estuvieras aislado, o no tuvieras un contacto con la sociedad, de alguna manera tienes que tener esta convivencia o esta interacción con parte de la sociedad en algún punto. Sería eso. Muy bien. O sea, por ejemplo, uno pensaría que, como dijo Liber, ¿no? Lo que haga un fabricante de manzanas, yo diría, bueno, ¿a mí qué me afectaría que un chino en Wuhan esté comiendo un murciélago, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ver con mi vida? ¿Y qué tendría que ver con la empresa que está produciendo acero, ¿no? Nada, ¿no? A ver, Esther, ¿tú qué opinas? Pues justo mi comentario igual iba más a eso, ¿no? Como comentó Jacobo, del efecto mariposa o la teoría del caos, en la que un pequeño cambio puede afectar a uno más grande, o no precisamente tiene que estar muy relacionado a nosotros. Y justo era el ejemplo del COVID, ¿no? Yo creo que es algo, en lo personal, lo considero algo claro, que en un momento yo consideré que no iba a llegar acá la enfermedad, ¿no? De que estaba muy lejos, del otro lado del mundo, y de repente nos aislamos, de repente no solamente afecta el sector salud, sino ya es la economía, ya pues a las personas en su empleo, en su salario, en su consumo. Entonces, considero que sí hay una interdependencia bastante fuerte, y que sí, los mercados sí están interconectados, aunque no creo que haya un efecto cero, digamos, ¿no? Como que realmente hay una demanda exacta y una oferta exacta que al final de un equilibrio perfecto, pero sí considero que hay una Bueno, pero interdependencia. ojo, el equilibrio general, no, o sea, la ley de Balras no asume que haya equilibrio en todo. Asume que como son interdependientes, pues si hay desequilibrios en un lado, tiene que haber desequilibrios en otro lado. Esa es la idea, ¿no? Ah, ok. No significa, o sea, la ley de Balras no es la ley de Say, ¿no? La ley de Say es que todo tiene que estar en cero. La ley de Balras significa que no todo tiene que estar en cero, sino que lo que no esté en cero se tiene que compensar con otra cosa, pero por la interdependencia. A ver, otra pregunta. Esta es como la pregunta que les hice hace un momento, era como su visión personal respecto al equilibrio general, ¿no? Ahora, a ver, vamos a hacernos la pregunta sobre si Keynes creía o no creía en un sistema de equilibrio general, o sea, si era balrasiano o no. Entonces, a ver, eso vamos a resolverlo con una encuesta rápida. A ver, voten. ¿Qué opinan? ¿Era Keynes un balrasiano o no? No lo era. Uh-huh. Como que hay 11 de ustedes que no están en la clase, ¿no? Bueno, a ver, dejémoslo hasta aquí esta votación. Lo que traen ustedes en general es un resultado curioso, ¿no? La mayoría de ustedes opina que sí, que Keynes era balrasiano, aunque no lo sabía.
Algunos más dicen que por ratos. Bueno, yo justo mi opinión personal es que Keynes no era balraciano. Sí trae la aspiración de un equilibrio general, pero para mi gusto siempre va a ser marshalliano y siempre va a tener la idea de un enfoque parcial en su trabajo escrito. Ahora sí, sí es como Patinkin que justo lo trae, pero no lo dice, pero sí lo está pensando. Bueno, pues, se me hace arriesgado, pero justo creo yo que la vida se tiene que ver a través de un equilibrio general. Por lo menos la macroeconomía cada vez más se me hace más difícil no verla a través de una interdependencia en distintos mercados, en distintos agentes. Se me hace difícil creer que, como diría Bon Jovi, ningún hombre es una isla, ¿no? Entonces hay un pequeño libro que escribió justo a razón de la pandemia Alessandro Barico, que se llama Lo que estábamos buscando. Es un super libro muy pequeño, pero tremendamente poderoso, que se los recomiendo mucho, y que habla un poco de la pandemia desde una óptica un poco distinta. Entonces los comparto un pequeño pedazo para que terminemos este tema general, que dice medianamente así. Se debería pensar la pandemia como una criatura mítica, mucho más compleja que una emergencia sanitaria. Representa una construcción colectiva en la que diversos saberes e ignorancias han empujado en una misma dirección. Inofensivos eventos deportivos, perfiles sociales aparentemente insignificantes, gobiernos frágiles, periódicos al borde de la quiebra, simples aeropuertos, años de política sanitaria, el pensamiento de innumerables intelectuales, comportamientos sociales arraigados en las más antiguas tradiciones, aplicaciones tecnológicas que de repente se revelan muy útiles, el regreso al escenario de los expertos, la silenciosa existencia de los gigantes de la economía digital. Todo ha trabajado para crear no un virus, sino algo que va más allá, más rápido que la enfermedad misma. Esa es la verdadera pandemia. Antes que tocar los cuerpos de los individuos, toca el imaginario colectivo. Es la explosión de una figura mágica con una potencia y velocidad desconcertantes. No es casualidad que a muchos les recordase la experiencia de la guerra. Las circunstancias prácticas son diferentes. No se dispara una sola bala, no hay enemigos. Pero lo que mucha gente ha registrado en su memoria es que el único acontecimiento que tuvo un efecto pandémico tan implacable fue la guerra. Instintivamente la pandemia se alinea con las otras grandes criaturas míticas de las que se tiene memoria y se acepta por lo que realmente es, un contagio de mentes antes que de cuerpos. Entonces, bueno, conforme he crecido yo y he visto más el tema de macroeconomía, me parece difícil escapar del equilibrio general, pero son bienvenidos ustedes a intentarlo y si lo logran, a escribirme y mandarme un correo para saber cómo lo hicieron. Entonces, volvamos al tema de la clase, que es nuestro modelito. Brian, ¿tienes alguna duda? ¿No? A ver, entonces el tema fundamental es que no puedo determinar precios. Vamos a ignorar el resto del semestre hasta que llegamos a la última parte, si llegamos, el nivel de precios, ¿ok? Y por lo tanto, ahora voy a escribir solamente W. Pero recuerda que ese W en realidad va a significar W sobre P, es decir, salarios reales. Pero P lo voy a tener normalizado a 1, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, yo puedo reescribir el sistema de ecuaciones que teníamos de consumidores y de empresas por el otro lado, pero ahora sin el nivel de precios que ya no puedo determinar y que he normalizado aún. Si es así, entonces el consumo, la función de consumo que teníamos era algo como, ¿cómo era? Creo que, a ver, me acuerdo, creo que más de la del trabajo. Empecemos con la de trabajo de las familias. Creo que era H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por pi sobre W. ¿Sí es así? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que me pueda verificar que esta ecuación la escribí bien? ¿Sí? Sí, está bien. Ahora, el consumo era
que 1 sobre 1 más gamma por WH más pi, ¿cierto? O sea, claro, aquí teníamos abajo un P, ¿no? Abajo de W y abajo de pi. Pero ahora ya no existe ese P porque vale 1. Ahora, ¿el consumo está bien escrito? Sí, también. Ahora, H pequeña, que era el ocio, ¿qué era? Esta sí no me acuerdo, ¿me la pueden dictar? Es gamma entre 1 más gamma por Gamma H, entre 1 más gamma, ajá. por H mayúscula más pi entre W. Excelente. Muy bien. Entonces, noten que no estoy escribiendo los subíndices porque ya son las ecuaciones agregadas, ¿vale? Del lado de las empresas, LJ valía 1 menos alfa por A sobre W. Ya no WP porque otra vez WP vale 1. Y a la 1 entre alfa. Y, por el contrario, valía A por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 menos alfa sobre alfa. Y finalmente, pi, pues vale alfa veces y, ¿cierto? Antes había una p ahí, otra vez vale 1. Entonces, este sería el nuevo sistema de ecuaciones que tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Imponer el equilibrio. Y eso significa que LI tiene que ser igual a LJ. Entonces, va a ser la condición de equilibrio. ¿Vale? Entonces, voy a igualar estas dos primeras ecuaciones de aquí. LI con LJ. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por, ¿sí lo estoy escribiendo bien? Por pi. Déjame borro este corchete. Por pi sobre W tiene que ser igual a 1 menos alfa por A sobre W, todo esto elevado a la 1 entre alfa. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, dado el sistema de ecuaciones que tenemos, yo puedo ahora decir cuánto vale W, ¿cierto? W vale alfa veces Y, de forma que puedo escribir y decir, bueno, H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa veces Y sobre W tiene que ser igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Nuevamente, nota ahora que yo puedo saber por el equilibrio general cuánto vale Y. Y vale esto que está acá, ¿cierto? Entonces puedo sustituir ahora y me quedaría H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa sobre W y ahora por el valor de Y. Y Y vale A por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 menos alfa sobre alfa igual a lo que tenía a la derecha, que era 1 menos alfa por A sobre W, todo esto elevado a la 1 entre alfa. Ahora, nota que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos otra vez como expresiones muy semejantes, ¿no? Esta de aquí con esta de acá. Podría tratar de hacerlas otra vez que fueran muy semejantes, ¿no? O sea, que fueran la misma. A ver, eso lo puedo lograr si pongo dentro el exponente de cada una de estas variables. Si hacemos eso, me quedaría ver de este lado H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa entre W por A, y ahora tendría 1 menos alfa a la 1 menos alfa sobre alfa. Luego por A la 1 menos alfa sobre alfa, ¿cierto? Dividido entre W a la 1 menos alfa sobre alfa. Ahora nota lo siguiente. 1 menos alfa sobre alfa
es igual a 1 sobre alfa menos 1, ¿cierto? Entonces, todos los exponentes yo los puedo reescribir en realidad como 1 entre alfa menos 1. Entonces, lo voy a escribir como 1 entre alfa menos 1, 1 entre alfa menos 1, 1 entre alfa menos 1, ¿cierto? Ahora, nota lo siguiente. Esta A de aquí se me va a ir con este menos 1 de acá, ¿verdad? Y este W de aquí se va a ir con este menos 1 de aquí. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, esta expresión me va a quedar como H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa por 1 menos alfa a la 1 entre alfa, y voy a sacar ese menos 1. Lo voy a poner como 1 menos alfa a la menos 1 por, ahora me quedaría A a la 1 entre alfa sobre W a la 1 entre alfa. Y esto va a ser igual a 1 entre menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Ahora fíjate, para que yo tenga justamente esta expresión de aquí arribita en el lado izquierdo, puedo juntar este término de aquí con este que está acá, con este que está aquí. Si o no, todo lo que he puesto en rojo lo puedo juntar en una misma expresión y puedo ahora factorizar el exponente, ¿verdad? Entonces, y este de aquí, este que me quedó acá, pues lo puedo poner en el denominador simplemente, ¿no? Si hacemos eso, nos quedaría H sobre 1 más gamma, luego menos gamma sobre 1 más gamma. Ahora me queda un alfa y va a estar dividido entre 1 menos alfa, que ese 1 menos alfa pues es este que está aquí, ¿cierto? Y ahora me va a quedar la expresión que andaba buscando. Me va a quedar 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. ¿Vieron? Y esto es igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vieron cómo logramos llegar a esta expresión de acá? Que fuera la misma. ¿Sí? ¿Todos y todas? Sí, profe. Sí, profesor. Venga, entonces ahora, fíjate, lo que estamos haciendo, o sea, no pierdas detalle. Al igualar estas ecuaciones, recuerda que nuestra incógnita era WP, pero ya nomás nos quedamos con W. Entonces, al igualar esto, lo que yo estoy intentando es despejar esta W que estaba acá, en ambos lados. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar a la W. Por lo tanto, voy a poner todas las Ws de un lado y todo lo demás del otro. Entonces, toda esta expresión que está restando, la voy a pasar sumando del lado derecho. Entonces, me va a quedar como que H sobre 1 más gamma es igual a 1 menos alfa por A sobre W, todo elevado a la 1 entre alfa, y ahora más gamma sobre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Y ahora puedo factorizar la expresión que está entre corchetes, ¿cierto? Si hacemos eso, nos va a quedar que H sobre 1 más gamma va a ser igual a 1 menos alfa por A sobre W, todo elevado a la 1 entre alfa. Y ahora una vez que factoricemos, nos va a quedar 1 más gamma veces alfa sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. ¿Sí o no? Este sería el 1, digamos, y luego esta sería la expresión que nos queda, ¿no? Entonces lo único que hice fue multiplicar estos de aquí y estos de aquí, ¿no? Y nos dio esto de acá. ¿Vale? Entonces, a ver, resolvamos lo que vale este corchete de una vez aquí. Ese corchete pues tendría que valer 1 más gamma por 1 menos alfa más gamma veces alfa sobre 1 más gamma
por 1 menos alfa, ¿cierto? El numerador es el único tema que hay que trabajar. Entonces el numerador me quedaría como 1 menos alfa más gamma menos gamma veces alfa más gamma veces alfa, ¿verdad? Todo dividido entre 1 más gamma por 1 menos alfa. Y nota qué pasa en el numerador. Pues que se va a ir este de aquí con este de acá. Por lo tanto, lo que queda lo puedo sustituir dentro de este corchete. ¿Sí? ¿Todos y todas? ¿Vamos bien? Entonces, si hacemos eso, voy a sustituir lo que está dentro del corchete por lo último que escribí en verde. Entonces nos va a quedar que h sobre 1 más gamma va a ser igual a 1 menos alfa por a sobre w a la 1 entre alfa, y todo eso va a estar multiplicando ahora a 1 menos alfa más gamma sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. Recuerda, nuevamente mi objetivo es despejar los salarios y precios, porque una vez que tenga el salario real, la W, voy a poder encontrar la solución de todas las variables. Entonces estoy tratando de despejar a W. Ahora fíjate una cosa, si yo tomo este 1 menos gamma acá y lo mando multiplicando por acá, se va a ir este de aquí con este de acá, ¿verdad? De forma que me va a quedar simplemente que h va a ser igual a 1 menos alfa por a sobre w, todo elevado a la 1 entre alfa, por 1 menos alfa más gamma sobre 1 menos alfa. Y ahora voy a empezar a despejar a w, ¿vale? Entonces voy a empezar ahora a mandar esto hacia la izquierda. Entonces si hacemos eso, nos va a quedar... A ver, voy a empezar a escribir a w del lado izquierdo, lo que tenga w del lado izquierdo. Voy a tener 1 menos alfa por a sobre w, todo elevado a la 1 entre alfa, y va a ser igual a 1 menos alfa por h sobre 1 menos alfa más gamma, ¿cierto? Ahora puedo quitar el exponente, ¿verdad? Puedo quitar el exponente elevando todo a la alfa, y me quedaría 1 menos alfa por a sobre w sería igual a 1 menos alfa por h sobre 1 menos alfa más gamma, todo elevado a la alfa. Y finalmente, puedo mandar el salario para acá, y una vez que esté aquí W, aquí, de este lado, pues puedo mandar todo esto al denominador, ¿cierto? Y ya tendría despejado a W. Entonces me quedaría que W sería igual a 1 menos alfa por A, que es el que quedó, el numerador de aquí que quedó, dividido entre 1 menos alfa por h sobre 1 menos alfa más gamma, todo esto elevado a la alfa. Pero nota pues que justo puedo, o sea, podría usar el recíproco y me quedaría esto como 1 menos alfa por a, todo multiplicando a 1 menos alfa más gamma sobre 1 menos alfa por h elevado a la alfa. Y listo. Ese sería el nivel de salario real de equilibrio. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Solo es una álgebra asquerosa, ¿no? Pero es pura álgebra. Bueno, ahora que tenemos el salario, entonces ya podemos resolver para el resto de las ecuaciones. Ya podemos resolver cuánto vale el trabajo y cuánto vale el consumo, cuánto vale la producción, cuánto empleo se está generando en la economía, todo. Podemos saberlo todo. Entonces, a ver, resolvamos eso. Nosotros sabemos que LI en equilibrio tiene que estar siendo igual a LJ. Es decir, ya escribámoslo simplemente como una L, ¿no? Ya sin subíndice, porque ya es la cantidad de empleo que se está generando en la economía. Entonces,
podemos sustituir el nivel de salario ya sea en LI o en LJ para resolver. Entonces sustituyámoslo en el valor que tenía LJ porque es la expresión que era más fácil, ¿no? Es esta que está aquí. Si no, tendríamos que sustituir acá y aquí estaría el W, pero luego tendríamos que sustituir a pi y otra vez sustituir a y aquí estaría otro W, entonces implicaría mucho más trabajo, ¿no? Entonces podemos sustituir directamente en este de acá y debe valer lo mismo. Ahora valen lo mismo claramente porque así es como encontramos este salario, ¿no? O sea, por construcción. Entonces, esa L sería igual ahora al valor de 1 menos alfa por A dividido entre lo que vale el salario de equilibrio. Es decir, 1 menos alfa por A por 1 menos alfa más gamma sobre 1 menos alfa por H elevado todo a la alfa. Y toda esta expresión a su vez está elevado a lo a 1 entre alfa. Y ahora nota qué va a pasar. Pues que este 1 menos alfa se va a ir con este 1 menos alfa. Esta A se va a ir con esta A de aquí. Esta alfa de aquí se va a ir con esta alfa de acá. Y este de aquí, pues entonces por ley del recíproco lo puedo poner arriba, ¿no? Y me quedaría entonces que el nivel de empleo que va a generar la economía va a ser igual a 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa más gamma. Listo. Ahora, si quisiera saber cuánto se va a producir en esta economía, pues simplemente sustituyo en la función de producción, que es A por el valor de empleo que tiene la economía, que sería 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa más gamma, todo elevado a la 1 menos alfa. Pregunta, ¿cuánto vale el consumo? Es lo mismo. ¿Qué mismo? La producción, ya la Y. Excelente, porque está en equilibrio. Entonces Y tiene que ser igual a C y valdría exactamente lo mismo. 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa más gamma. Todo elevado a la 1 menos alfa. Vale exactamente lo mismo. ¿Qué otra variable nos hace falta? Ah, pues los beneficios, ¿no? Podemos encontrar los beneficios. Los beneficios serían iguales a alfa veces Y, es decir, sería alfa veces A por 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa, 1 menos alfa más gamma a la 1 menos alfa. Y esta sería la cantidad de beneficios. Ahora podemos encontrar el nivel de ocio, ¿no? Es la otra que nos falta. Y el nivel de ocio, pues podemos sustituirlo rápidamente teniendo H menos el nivel de trabajo óptimo, que sería... pues el nivel de trabajo óptimo es sin corchete, ¿no? Sería 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa más gamma. Esto sería igual a H por 1 menos alfa más gamma menos 1 menos alfa por H sobre 1 menos alfa más gamma. Finalmente sería a esto igual a H por 1 menos alfa más gamma veces H menos 1 menos alfa por H. Todo dividido entre 1 menos alfa más gamma. Y pues notemos justo que en el numerador se va a ir este de aquí con este de acá. Por lo tanto, el ocio va a ser igual a gamma veces H sobre 1 menos alfa más gamma. Y listo. Hemos encontrado la solución de todas las variables de la economía, del trabajo, de la producción, del consumo, de los beneficios y del ocio.
y ya tenemos todo. Nota además que todas estas ecuaciones están en función de variables exógenas y, ahí está, y de parámetros, pero son puras variables exógenas. Ya no tengo ningún problema de endogeneidad. La endogeneidad estaba en este sistema de aquí, ¿no? Aquí había endogeneidad. ¿Por qué? Porque estaba esta variable y esta otra, ¿no? Esta otra la podía obtener de aquí, pero Y estaba al final en función de esta W. Y esa W en el agregado era una variable endógena. Entonces la tenía que quitar. Y tardamos varias clases en que la pudiéramos quitar, pero ahorita ya todas las ecuaciones están en función de puras variables exógenas. Es decir, es una forma reducida. Ya viste. Hemos pasado de la forma estructural, pero a través de los microfundamentos hasta llegar a la forma reducida del sistema de ecuaciones de la economía que planteamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Fíjense, aquí podemos imaginarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿en función de qué variables están todos nuestros resultados? ¿Qué variables ven? Los parámetros de alfa. Pero sin quitar los parámetros, las puras variables que tenemos, ¿cuáles nos quedaron? La productividad. Exacto, la productividad total de los factores y H, que es la dotación de recursos de tiempo que tienen los agentes, ¿no? Entonces pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si cae H? A ver, si hubiera menos tiempo en la economía, ¿qué sucedería con el nivel de empleo, con la producción, con el consumo, con los salarios? ¿Qué pasaría? Pues todo caería. Todo cae. A ver, muy bien. Si esto sucede, el nivel de empleo disminuye, ¿cierto? La producción disminuye. Por consecuencia, el consumo disminuye. Ahora pregunta, ¿los beneficios disminuyen? ¿Qué más? El ocio disminuye. Los salarios, ¿qué les pasa? Esta es la ecuación de salarios, ¿no? Esta de aquí arriba. Aumentan. Los salarios están aumentando. Muy bien. A ver, entonces, cuando yo reduje la dotación de tiempo que tienen las personas, hay menos empleo, menos producción, menos consumo, hay menos beneficios, menos ocio, pero hay más salarios. ¿Por qué? Si tuvieran que explicar lo que está interpretando el modelo, ¿qué dirían que está ocurriendo? Que el tiempo se vuelve más valioso. Por eso aumentan los salarios. No. O sea, fíjate que no tenemos ningún parámetro que nos diga cuánto vale el tiempo, ¿no? Gamma es cuánto vale el ocio, pero tú no tienes aquí ningún parámetro que te diga cuánto vale el tiempo en los agentes. Lo puedes poner, pero en el modelo que tienes, dentro del modelo todo, fuera del modelo nada. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué concilia que se reduzca el empleo, pero que aumenten los salarios? El trabajo, bueno, la oferta de trabajo está cayendo. Excelente. Por lo mismo La de que curva de oferta de trabajo se está moviendo hacia la izquierda. Entonces quiere decir que cuando yo le quito tiempo a las personas, pues lo que hacen, la oferta de trabajo es moverse hacia la izquierda. Eso empuja los salarios hacia arriba. Sin embargo, las familias no es que estén valorando más ahora el ocio o más el trabajo, lo valoran igual. Eso no ha cambiado. Por lo tanto, si tenían 24 horas del día y decidían ocupar 70% en trabajo y 30% en el ocio, lo siguen haciendo igual ahora si tienen solo 12 horas, 70% de trabajo y 30% de ocio. El tema es que el número de horas es menor, entonces forzosamente el número de horas que estoy trabajando está disminuyendo, pero también disminuyó el ocio en monto, en valor absoluto. Ahora, como la gente trabaja menos, pues la producción, que depende justamente del trabajo, es menor. Y por equilibrio general, el consumo se está reduciendo.
Ahora, como las empresas están enfrentando una menor producción, pero un aumento de los costos, los beneficios se caen. ¿Ya? Esa es la historia que podrían contar. Ahora, pregunta. Las empresas claramente están más jodidas, ¿no? Porque está cayendo la producción, pero y también están disminuyendo los beneficios, ¿no? Las empresas están mal, pero los hogares están teniendo un trade-off, ¿no? Están teniendo más salarios, pero menos empleo. Sí, Rafael, ¿tienes una duda? Sí, iba a preguntar si afectaba la demanda de trabajo también este movimiento. No, velo tú. ¿De qué depende la demanda de trabajo? La demanda de trabajo es idéntica a la productividad marginal del trabajo, ¿no? Entonces, la productividad marginal del trabajo, ¿qué sería? Sería 1 menos alfa por A por L de J a la menos alfa. Aquí H no le pega nada, ¿no? Ok. Bueno, todo lo que está sucediendo, si lo graficáramos, punto que este es W, que ya es salario real, y este es la cantidad de empleo y la demanda de empleo. Tendrías aquí L de J y acá tendrías L de I. Y lo que está sucediendo es que L de I se está moviendo hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, eso está obligando a que el salario pase de WA a WB, que es más alto. Pero la cantidad de empleo que generaba la economía también se está reduciendo de LA a LB. ¿Ya? Sí, gracias. Ahora, en el mercado de bienes y servicios, que eso sí lo puedes estar pensando también, tendrías punto aquí el consumo y la producción, y de este lado el nivel de precios, ¿no? Entonces tendrías una demanda, que sería el nivel de consumo de la economía, y una oferta, que sería el nivel de producción. Ahora, ¿qué sabemos que está pasando? Que el consumo y la producción se están deteriorando, pero el nivel de precios, ¿qué le está pasando? Nada, porque vale 1, porque todo el tiempo hemos puesto que vale 1. Entonces, este nivel de precios de aquí es P igual a 1, se debe de mantener. Por lo tanto, eso es conciliable con que la demanda está cayendo a C', pero la oferta, la producción, también se está deteriorando, ¿no? A Y'. Entonces, justo lo que sucede es que pon tú que el precio sigue siendo el mismo, pero la cantidad de consumo igual a producto se está reduciendo, ¿no? Está pasando hacia acá. Entonces sería el efecto de disminuir H, es decir, la dotación de recursos que tienen los agentes. ¿Ya? Ahora, si las familias están mejor o están peor, porque nosotros sabemos que las empresas sí están más mal, pues recuérdate, o sea, podríamos multiplicar este efecto que está subiendo los salarios por el efecto de que están cayendo el empleo, ¿no? Si hacemos ese producto, nada más acuérdate que nosotros habíamos establecido que W por L pues era igual a 1 menos alfa por Y, ¿cierto? ¿Y a Y qué le está pasando? Que está cayendo. Por lo tanto, el producto de aquí tiene que estar cayendo también. Entonces, los trabajadores también están peor en este escenario. A ver, última pregunta. ¿Qué sucede si incrementamos a A? Es decir, si hay un incremento de la productividad total de los factores. ¿Qué pasa con las variables? Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción? Aumenta. La producción aumenta, ¿no? Esta de aquí sube, porque sube este de aquí. Por lo tanto, el consumo también aumenta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los salarios? También aumenta. Los salarios también suben. Ahora, ¿qué pasa con los beneficios? También aumentan, ¿verdad?
Entonces, todo está aumentando la producción, está aumentando el consumo, están aumentando los beneficios y están aumentando los salarios. Pero, ¿qué pasa con el nivel de empleo de la economía? ¿Qué está sucediendo cuando incremento la productividad total de los factores? ¿Qué pasa? Nada. ¿Y no se les hace extraño? ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica de que no ocurra nada en el modelo? Bajo lo que hemos hecho, ¿por qué razón cuando sube pues, la productividad total de los factores, no aumenta el empleo en esta economía? Porque los salarios aumentan también. Muy bien, exacto. ¿Y qué pasa cuando aumentan los salarios? Pues como las curvas de oferta y demanda de trabajo están medio fijas, entonces simplemente al aumentar el salario, pues no incrementa el empleo. No. A ver, usa lo que te he enseñado. Vete al nivel celular. Si yo incremento los salarios, ¿qué sucede con las empresas y con las familias? A nivel de empresas, ¿qué está pasando? A ver, Rafael. No vas, Jacobo, adelante. Que siguen escogiendo el nivel al que esté la productividad marginal, pero que acaba de aumentar, ¿no? ¿Te acuerdas que las empresas maximizan cuando la productividad marginal del trabajo es igual al salario real, que ya solo lo escribimos como W, ¿cierto? Entonces el tema es que está subiendo ¿verdad? Ajá. Y está aumentando porque por dentro tiene la productividad total de los factores. Ahora eso empuja la demanda en el mercado de trabajo. Entonces el hecho de que empuje la demanda en el mercado de trabajo es lo que explica que esté subiendo los salarios, ¿cierto? Entonces las empresas están deseando contratar más. Ellas están tratando de contratar más personas. Entonces el tema debe estar en la oferta de trabajo. ¿Qué pasa en la oferta de trabajo? A ver, Rafael. Pues las empresas, en la oferta de trabajo, al incrementarse están también las familias, como están optimizando donde el salario es igual a la relación marginal. Ajá, muy bien. Al estar aumentando eso, tendrían que incrementar, cuando se incrementa el salario, entonces tendrían que reducir su relación marginal. Se tendría que reducir su relación marginal de sustitución, ¿no? No puede reducirse, tiene que estar en la misma proporción, ¿no? También tiene que aumentar. Justo, perdón, sí, justo, tiene que equilibrar. Ajá, justo. Y la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de ocio contra la utilidad marginal de consumo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago que la relación marginal de sustitución se incremente? A ver, Liber. Tendría que aumentar la utilidad marginal del ocio. Muy bien, exacto. ¿Y cómo hago eso? Pues consumo menos ocio, ¿no? Entonces, si consumo menos ocio, la utilidad marginal del ocio sube. ¿Y qué significa que consuma menos ocio? Que trabaje más. Que trabajo más. A ver, todo esto tiene que ver con el efecto riqueza y el efecto sustitución, ¿cierto? Cuando incremento salarios, se acordarán que lo vimos. Se netean, ¿no? Cuando incremento salarios, genera un efecto riqueza y el efecto riqueza va a incrementar el consumo, pero ¿qué va a hacer con el trabajo? Lo va a disminuir, ¿cierto? Y el efecto sustitución va a incrementar el consumo, pero ¿qué va a hacer con el trabajo? Lo va a aumentar, ¿ya? Entonces, si en el modelo, a ver, si el efecto riqueza es mayor que el efecto sustitución, entonces habíamos concluido que lo que va a pasar es que los hogares van a trabajar menos, ¿cierto? Si el efecto riqueza es menor que el efecto sustitución, pues habíamos concluido que los hogares van a trabajar más. Ahora, si son iguales, el efecto sustitución y el efecto riqueza, no va a haber cambio en el trabajo, ¿cierto? Entonces,
en equilibrio general, esto lo vimos cuando decíamos, bueno, imagínate que suben los beneficios o que sube el salario real, ¿no? Pero ya en equilibrio general, los beneficios y el salario están conectados a partir de lo que está pasando también con la productividad del lado de las empresas. Ahí está el vaso comunicante. Entonces, dado que hubo un cambio en la productividad de las empresas, se empujó la demanda de trabajo, eso pega en los salarios y eso está generando un efecto riqueza y un efecto sustitución en los hogares. Dada la función de utilidad que tenemos, lo que nuestro modelo arroja es que ¿qué cosa es más grande, el efecto riqueza o el efecto sustitución? Son iguales, son iguales. Son iguales. Por eso no cambia el trabajo. No en balde, cuando grafiqué el mercado de trabajo, fíjate qué pendiente utilicé para la oferta de trabajo. Este era el spoiler, ¿no? Porque te dije, si la pendiente es positiva, es que el efecto sustitución es más grande. Si la pendiente es negativa, es que el efecto riqueza es más grande. Pero si la pendiente es nula, quiere decir que se están neteando los efectos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este mercado de trabajo, que el efecto sustitución es igual al efecto riqueza. Entonces, muchas veces lo que haces cuando vas construyendo esto de los ESGs es que ves los datos de tu economía y dices, a ver cómo reacciona el trabajo cuando se han incrementado salarios. Y ya que ves eso, dices, ok, entonces mi modelo artificial va a necesitar tal tipo de función de producción para poder generar un efecto riqueza o un efecto sustitución que sea compatible con lo que yo estoy viendo en los datos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces miren, la clase que entra, ya acabamos de resolver este modelito. La clase que entra nada más les voy a mostrar un pequeño atajo que hubiera sido mucho más fácil para solucionar todo el modelo. Les pondré lo que le llaman justo para que detectemos cuándo una función de utilidad tiene un efecto predominante por sustitución o por riqueza y empezaremos inmediatamente a hacer aplicaciones de este modelo. Lo que quiere decir es que vamos a utilizar el mismo lenguaje que hemos construido hasta ahorita, pero vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasaría si hubiera más empresas, si hubiera más agentes económicos? ¿Qué pasaría si hubiera una parte de los agentes de las familias que no tuvieran acceso a los dividendos de las empresas? ¿O qué pasaría si una empresa de un sector fuese menos productiva que otra? Y así, y empezar como a construir en esta misma tesitura distintas aplicaciones del modelo para entender qué pasaría. Y al final siempre nos haremos este tipo de preguntas. Bueno, ¿y qué sucede ahora si la productividad cambia? ¿O qué sucede si la dotación de recursos se mueve? Y empezar a pensar justo en equilibrio general cómo se afectarían las empresas, los hogares y qué le pasaría al consumo, empleo, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que sigue, digamos, de las próximas 2 semanas, porque luego meteremos al gobierno, que también va a interactuar con estos 2 agentes, y ya tendrán un mundo estático completo de economía, y luego buscaremos que se vuelva dinámico. Y así, poco a poco, poco a poco. Venga, pues eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? Nos vemos el jueves, entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Disculpe. Disculpa.